¿Qué significa? Que Dios no solo creó el mundo, sino que lo sigue creando a cada instante. ¿Cómo esto afecta nuestra comprensión de la providencia y el gobierno de Dios sobre todo lo que existe? Prepárate para una conversación profunda en Fundamentos de Fe. ¿Estás listo para desentrañar los misterios de la fe y la teología? Prepárate para un viaje emocionante y revelador. Presentamos Fundamentos de Fe, con el respaldo de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras, Carrera de Liderazgo Pastoral, UDABOL. Este podcast te llevará a explorar las verdades profundas de la Biblia y la teología. Sintoniza Fundamentos de Fe con el pastor Cristian Vila y prepárate para elevar tu conocimiento y tu fe. Suscríbete ahora. En la teología sistemática, hay ciertos temas teológicos que amplían nuestra mente más allá de nuestra capacidad. Estos temas, estimado oyente, van más allá de nuestra concepción para un pensamiento completo sobre un tema determinado. Uno de estos temas se llama la doctrina de la creación continua. Esta doctrina enseña un tipo de providencia y preservación divina. Dios ha creado todo lo que existe de la nada por la palabra de su poder, ex nihilo. Al crear todas las cosas, también las sostiene y las gobierna. Dios mantiene todas las cosas juntas a lo largo de su existencia. La Biblia es muy clara al respecto. La providencia del poder preservador de Dios cubre cada área del orden creado. La creación continua afirma una idea más de lo que enseña la preservación. Dice que Dios preserva el orden creado y que preserva las cosas en existencia. No es diferente de su creación continua. Aquí, en este punto, es donde es importante hacer una distinción. Es fácil creer que Dios creó el manzano y luego, con su poder, continúa manteniéndolo unido. De lo contrario, dejaría de existir. Dios es el poder que está detrás de la consistencia del manzano. Sin embargo, surge la pregunta: ¿es esto realmente una conservación? ¿O es una recreación de la misma sustancia continuamente? Veamos este punto, estimado oyente. Primero, Dios preserva continuamente la creación. Eso está claramente establecido en las Escrituras. Esto es fundamental para la enseñanza de la Biblia acerca del gobierno y la preservación de Dios. Colosenses capítulo 1, verso 17 dice: «Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten». El verbo subsisten es un verbo imperfecto. Eso significa que se inició en el pasado, pero continúa activo desde ese momento hasta el futuro sin punto final. Dios sigue trabajando, incluso ahora, para sostener la creación. Cristo da testimonio de esta obra continua en Juan capítulo 5, verso 17, cuando dijo: «Pero Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo». Además, todas las cosas en este pasaje, de este versículo, no es algunas cosas. En él todo subsiste, desde los ratones hasta las rocas hasta las supernovas. Él mantiene continuamente su existencia en su lugar. No hay nada que funcione allá afuera por sí solo. No hay ninguna molécula inconformista, ni átomo autónomo que funcione fuera de la consistencia del poder de Dios. Pablo declara lo siguiente, él dice: «Porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos, como también algunos de vuestros propios poetas dijeron, porque linaje suyo somos». El clímax, estimado oyente, el punto que Pablo hace aquí es que la creación, toda la creación, que incluye a todos los hombres, está continuamente sostenida por el poder de Dios. Todos los hombres tienen su ser en Dios. Eso no significa que sean Dios, pero significa que sin el poder sustentador de Dios, los hombres no existirían. Están continuamente sostenidos en su ser en Él. Es su poder de preservación lo que mantiene el tejido de las células, el agua, la sangre, las venas, los órganos y similares para que continúen en su respectivo ser. Jonathan Edwards y Richard Sibbes escribieron sobre el tema de la creación continua en gran medida. Ellos consideraron que la doctrina era una piedra angular en todos sus procesos de pensamiento sobre la preservación del poder de Dios sobre el orden creado.
Esto los llevó a magnificarlo aún más. Hebreos 1:3 es un baluarte para la doctrina de la creación continua, ya que muestra en este pasaje cómo Dios sustenta todo. Dice así, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El poder de sustentar el universo se encuentra en la palabra hablada. Es la misma palabra hablada por el cual se narra el relato de Génesis como la manera de la creación. Dios habló y las cosas llegaron a existir. Dios continuó hablando y por el poder de su palabra todas las cosas son continuamente creadas como tales. Imagina que Dios dejara de sostener el universo por un solo instante. Todo se desvanecería en la nada. Nuestra dependencia de Dios es absoluta, incluso en los detalles más pequeños de nuestra vida. Esto no solo tiene implicaciones teológicas, estimado oyente, sino también prácticas. Si entendemos que Dios sostiene nuestras vidas en cada instante, debemos vivir en una constante actitud de gratitud y confianza. Cada nuevo día es un regalo. Cada respiro es un testimonio de su fidelidad. En tiempos de dificultad, esta doctrina nos da seguridad. No estamos abandonados ni enfrentamos el mundo por nuestra propia cuenta. Dios nos mantiene, nos guía y nos fortalece. La creación continua nos recuerda que nuestra fe no descansa en circunstancias pasajeras, sino en un Dios eterno y soberano. Esto también debe impactar nuestra adoración. Cuando alabamos a Dios, estimado oyente, lo hacemos reconociendo que su poder y gloria son manifestados constantemente. No solo le damos gracias por lo que hizo en el pasado, sino por lo que está haciendo en este preciso instante. Así que, la próxima vez que contemples la naturaleza, que recuerdes un versículo bíblico o respires profundamente, piensa en la creación continua. Cada instante es una obra de Dios que sustenta todo lo que existe. Vivamos en esta verdad en nuestros corazones. El Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos en Fundamentos de Fe. Hasta la próxima.